Estoy metida en muchas cosas. Ya. Muy buenas noches, nos encontramos en un nuevo capítulo de La Botica con mis compañeras ya de hace casi 3 meses. ¿Cuántos capítulos ya se acuerdan, chicas? ¿Cuántos capítulos llevamos? 14, 14 capítulos. 15 por ahí. Pero por constancia no nos hemos quedado. ¿Alguna noticia que a ustedes les haya parecido interesante de comentar durante esta semana, que no fue tan viciosa como la semana pasada, pero que sin duda todos los días está cargada de diferentes noticias, tanto en el ambiente político y especialmente en el sanitario? Así es. ¿Cómo están? Saludarlos a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana, mitad de semana en realidad, muy buen día el día miércoles, que nos corta un poquito de la semana. Como dice Fabiola, ha sido más tranquila esta semana, pero con noticias para Concepción, con algunas medidas que vamos a comentar más adelante. Y ahora, Tipe, tú podrías darnos los datos que estamos acostumbrados a entregar y que nuestros fieles auditores y televidentes de La Botica quieren escuchar, el resumen vicioso, porque, ojo, al principio como que andábamos todos preocupados del dato diario, pero ya con el pasar de los meses no estamos tan informados en el día a día de los datos más relevantes sobre COVID. Se pierde la cuenta. Fabi, pero sí, antes que Cristina nos dé los datos, si puedes compartir pantalla, Cristina, yo les quiero solicitar a todos nuestros auditores que apoyen una campaña que están haciendo unos papás que se están sacando la mugre por sacar adelante a Borjita. Él tiene atrofia muscular espinal y necesita el medicamento más caro del mundo. El medicamento se llama Zolgensma, vale $2,1 millones y tienen que juntar este dinero antes de los 2 años y el plazo se cumple en diciembre. Ya llevaban como el 9%, vamos a estar compartiendo en nuestras redes, a ver si Cristina parece que tiene un problema técnico, pero en todo caso vamos a compartir por redes las cuentas de los papás para que apoyemos a esta noble causa y que pueda Borja ciertos medicamentos para poder pasar esta dificultad. Creo que es un medicamento nuevo y que repararía el daño genético que genera esta enfermedad degenerativa. Ya ahí está Borjita con su tratamiento y ahí están las cuentas bancarias para que podamos hacer un pequeño aporte, se va sumando, así que para apoyar a estos padres. Oye, algunas personas hablan en redes sociales, no me acuerdo bien la cifra, pero que si 300.000 personas donaran 5.000 pesos, quizás sería posible llegar a la meta final, que yo creo que para cualquier padre o madre que se encuentre en esas circunstancias, sin duda haría cualquier cosa si de eso depende el futuro, la vida y la calidad de vida de su hijo. Y son tanta plata que yo creo que no hay familia que aguante ni que tenga el presupuesto para poder pagar un medicamento así que para que podamos colaborarles. Ahora y ojo también de que esto salió en la luz hace un par de días porque hicieron un reportaje los papás de Borja en prensa local y desde ahí también se hizo una nota en los medios nacionales. Entonces ahí más que nada se dio a conocer toda esta problemática. No nos cuesta nada ayudar, ¿cierto? Las personas que podemos, ojalá
tratemos de dar y donar lo que se pueda, ¿cierto? Todo suma, como dice el Pero dicho. ojo, que tenemos hasta diciembre, porque solamente se puede administrar este medicamento hasta los 2 años, ¿ya? Así que el plazo es corto, se ve bastante largo, pero para que apoyemos ahora y los papás también podamos darle una tranquilidad. Exactamente. Bueno, y ahora nos vamos con los datos. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Con los datos del día. Al parecer, hoy fue un poquitito más esperanzador. Los casos diarios de hoy día se registraron 1.781 casos, disminuyó. Por fin bajamos la barrera, ¿cierto?, de los 2.000 casos y 482 fueron pacientes asintomáticos. En el número total de casos registrados en nuestro país son 364.723 pacientes que en la totalidad de todo lo que va de esta pandemia han salido con COVID positivo. Y en este momento quedan 16.640 pacientes como casos activos. Igual es alto el número, no sé qué opinan ustedes. O sea, sigue siendo alto, pero si se considera cuándo se han tomado otras medidas más relajadas o en cuanto se han ido generando los desconfinamientos en otros países, aunque sin duda hemos ido viendo una baja durante las últimas semanas, aún las cifras siguen siendo preocupantes, sobre todo en algunos sectores del país más allá de la región metropolitana. Comentar que la cantidad de asintomáticos tampoco ha subido tanto con esta estrategia de búsqueda activa. No podemos tampoco, digamos, no es un gran porcentaje de asintomáticos. Ha aumentado, pero no es tanto el aumento. Claro. Claro que sí. Bueno, y también mostrarles la cantidad de test que llevamos hasta este momento. La verdad es que es un número bastante grande y eso es positivo. Algo bueno, al parecer ha sido un día bastante positivo. Llevamos un poco más de 1.700.000 testeos realizados en nuestro país al día de hoy y en las últimas 24 horas se hicieron 21.398. Si bien hace un par de días, el lunes, se logró el nivel máximo de testeos que fueron 24.000, ¿cierto? Que algo habíamos comentado por ahí. ¿Qué opinan ustedes sobre esto también? Oye, una de las cosas que yo escuché también a algunos expertos que encontraban, que consideraban que debía mejorarse, que también lo hemos conversado en capítulos anteriores, y tiene que ver con el mejoramiento de la trazabilidad. Y porque la importancia no solamente radica en cuanto a ir realizando un aislamiento de los casos activos, sino porque también permite ir viendo y estudiando dónde se están generando los contagios y de acuerdo a eso ir invirtiendo los recursos. Al hacer un seguimiento descubrimos que la mayor cantidad de contagios se está generando en la playa, por dar un ejemplo, que la mayor tasa de contagios se están generando en restaurantes, se están generando entre familias, qué sé yo, y de acuerdo a eso se van implementando las diferentes medidas. Cuando no tenemos esa información o no es tan clara o no es pública o no está al servicio de la academia, de los expertos, es mucho más difícil hacer ese análisis porque incluso yo veo que de parte de las instituciones públicas, obviamente el día a día los va consumiendo en otras funciones que le hace más prohibitivo y porque además en Chile la institución es muy poca la investigación que se hace, por lo tanto desaprovechamos, creo yo, un recurso que es sumamente importante como es el de los expertos y desde las mismas universidades. Y ojo también de que la mayor cantidad de estos test se hacen en Santiago, en la región metropolitana, y bueno, nosotros estamos como en segundo lugar, la región del Biobío. Sin embargo, hay que considerar que la región del Biobío tiene 1.600.000 habitantes, que Concepción tiene 221.000 habitantes aproximadamente, ¿cierto? Ayer hablaba con una colega de Arica. Saludos, Arica, ¿cierto? Y me decía que Arica tiene la misma cantidad de habitantes y se hacen muy pocos test. A diario se pueden llegar a realizar 500, 400 test y ya está en cuarentena Arica hace un buen rato. Entonces, salir de de este centralismo y abrirse hacia el regionalismo, creo que también es algo que hay que mirar muy de cerca. Desde los inicios de la pandemia se han centralizado las decisiones, de hecho lo conversamos la semana pasada con nuestra invitada, ¿cierto? Esta medida paso a paso comenzada en regiones, o sea, en la región metropolitana, y que a veces está un poco descontextualizada con lo que pasa en regiones, que tenemos todas realidades diferentes. Exacto.
Y bueno, en nuestra región, ¿qué es lo que está pasando? Los casos activos en Concepción, tenemos 195 casos, que llevamos la delantera lamentablemente, Talcahuano 175 casos y Coronel 146 casos activos en este momento. Y bueno, otra medida que se implementó y no se implementó, se dio a conocer hoy, fue el tema de los cordones sanitarios que se van a empezar a emplear desde el lunes 10 de agosto, el cordón sanitario San Pedro Coronel y el cordón sanitario Penco Concepción, que esto se sumaría al cordón sanitario que hay en la comuna de Talcahuano. Es también lo que hablaban, ¿cierto?, los expertos, esta movilidad entre comunas que hacía que se fueran aumentando los casos y transmitiendo de una a otra. Así que contentas por ese lado, por lo menos al tener una medida que va a disminuir la movilidad. Claramente. Así que no sé si tienen algo más que comentar por ahora. Bueno, solo que está... Perdón, solo para complementar lo del cordón sanitario, que este comienza el lunes 10 de agosto desde las 5 de la mañana. Y va a estar en el Puente Las Ballenas, en la ruta interportuaria y también en el sector Cosmito de la ruta 160. Sí, salió el informe también un nuevo informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde analizan diferentes indicadores y factores, y una de las cosas que ellos dan cuenta de su preocupación es que el riesgo alto se sigue manteniendo en la zona norte, donde es necesario realizar algunas intervenciones epidemiológicas, fortalecer por sobre todo la comunicación de riesgo, porque de las pocas medidas que se han implementado, no tampoco, igual llevan un tiempo incluso con cuarentena, no ha existido una gran adherencia de parte de la población, y además la trazabilidad tampoco es efectiva. Y en cuanto a la zona central, si bien esta se encuentra cerca de los umbrales de tolerancia aceptable en cuanto a algunos datos, todavía la trazabilidad está al debe. Entonces ahí hay que colocar mayores esfuerzos para, obviamente, ir controlando la situación y para que esto no se siga alargando, porque yo creo que ya estamos todos cansados con esta situación de pandemia. Y lo otro que a mí me causó bastante extrañeza y asombro es lo que dijo hoy día el ministro París sobre lo que está pasando en Magallanes. No sé si vieron la información en la mañana que hablaba sobre, mostró un gráfico en televisión y hablaba sobre la disminución de la positividad en el número total de casos, la verdad. Y, por ejemplo, hablaba sobre que en la región del Biobío había disminuido un 3% la cantidad de casos a nivel regional, pero en la región de Magallanes había aumentado un 206%. Y a mí lo que me llamó la atención también era que tampoco dio luces de enfrentar fuertemente una cuarentena propiamente tal en la región. Simplemente habló de que hubo un aumento muy significativo en la cantidad de casos en esa región. Entonces ahí hay algo que está fallando, momentos que salen de cuarentena, que entran en cuarentena y al final llega a ser, volvimos a la cuarentena dinámica, de alguna u otra forma. Entonces sí, creo que... Al final del día yo creo que esa es la estrategia que está primando, igual con respecto a a la vuelta a clase. En algún momento el ministro París dice que esa decisión de los alcaldes. Uy, Fabiola, parece que tienes un problema con el audio. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí, Fabiola, estás de vuelta. Perdón. Que tiene que ver con la vuelta a clase. Sí. Y quería que, o sea, yo no creo que la vuelta a clase tenga que ser una decisión que la tomen los alcaldes porque tienen la libertad para tomarla. Yo espero que la decisión pase por criterios técnicos y criterios sanitarios. Pero sí genera un discurso contradictorio porque, por ejemplo, el alcalde de Los Ángeles salió diciendo que no iban a volver a clase durante el 2020 y, por su parte, el Ceremi sale contradiciendo de educación. Entonces, más allá de la decisión que se tome, evidentemente genera en las personas una confusión en cuanto al mensaje que se entrega, porque ¿a quién le creo? ¿Quién me está cuidando? ¿Me está cuidando qué autoridad? Cuando la voz debería ser sola una y el mensaje también debería ser sola una, además es un tema tan delicado. Y además que es muy técnico. Se está integrando nuestra invitada del día de hoy. Me va a tocar a mí presentarla.
Para mí es un honor de tener acá a la doctora Ana María. Yo debo confesar que alumna suya, no creo que se acuerde de mí, hace unos años atrás, en la facultad de odontología. Alumna destacada. No tanto, pero fue mi profe. Ella es nacida y criada aquí en Concepción. Sus hijos también estudiaron en el Colegio Sagrado Corazón. Ella estudió medicina en la Universidad de Concepción, es magíster en salud pública, lo voy a leer porque la verdad que su currículum es vasto, así que es magíster en salud pública, mención epidemiología en la Universidad de Chile, diplomada en bioestadística aplicada en la Universidad de Chile, es diplomada en control de enfermedades crónicas de la OPS Ginebra, Suiza, del 2004, una estadía de perfeccionamiento en epidemiología del cáncer y registros poblacionales del cáncer en la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS. Es magíster en educación médica en la UDECONCE. Actualmente, primero que llevaba 10 años como epidemióloga en la Ceremi, y desde ahí desarrolló registros poblacionales del cáncer en el país. Yo sé que hay a su lado fuerte la doctora de cáncer, y desarrolló vigilancia de enfermedades crónicas. Actualmente es académica de la Facultad de Medicina de la UDEC, es jefe de carrera de medicina y es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología. No sé si me faltó algo, doctora. Bienvenida a la botita. Para nosotros es un honor tenerla acá. Para mí es un honor también haber sido invitada y estoy contenta de compartir pantalla con ustedes. Muchas gracias por su disposición, doctora. Doctora, la primera consulta es sobre las vacunas. Estábamos escuchando, ¿cierto?, que muchos países están hablando que ya a principios del 2021 habría una vacuna. La OMS ha sido un poco cauta con lo que ha dicho, por ejemplo, Rusia, pero está China, vacunas de Oxford, y también acá en Chile, ¿cierto?, el MinSal está apoyando ensayos clínicos de la Universidad Católica en fase 3. Y incluso estaban llamando a voluntarios de 15 a 65 años. No sé qué nos pueda contar sobre eso y cómo vemos los chilenos que van a hacer, ¿cierto?, la experimentación de vacunas extranjeras o nacionales. A ver, en general, como para poner en contexto esto de la experimentación en vacuna, una vacuna para que se desarrolle son más o menos 5 años, entre 5 a 7 años. Entonces comprenderán que algunos meses, ¿cuántos meses llevará China, Rusia u Oxford, ¿cierto?, desarrollando esto? 5 meses. Entonces, esto es tiempo récord. Entonces, no me llama la atención que la Organización Mundial de la Salud sea cauta, ¿no? Y hay que poner paños fríos y tiempo. Que la necesitamos, no hay duda. Pero yo creo que también una vacuna de uso masivo tiene que tener una prueba como corresponde. Y eso toma tiempo, ¿sí? Ahora, para que una vacuna comience a ser usada en humanos, créanme que tiene que pasar muchas fases de seguridad y esas fases han pasado en estos 3 laboratorios que yo he nombrado. Por lo tanto, hay seguridad para comenzar a probarla en humanos. Estas primeras pruebas también tienen que ver con seguridad y eficacia, ¿sí? En general, Chile, los centros de salud públicos y privados de nuestro país, desde hace muchos años, que son centros donde se prueban medicamentos y también se prueban nuevas tecnologías. Para que un medicamento nuevo pueda salir al mercado, tiene que ser probado en muchos centros en distintas partes del mundo. Y Chile es parte de esos estudios multicéntricos. Así que no sería primera vez que algún hospital o clínica de nuestro país es parte de esa red. Y cada vez que un medicamento o una vacuna se prueba en nuestro país, se cumplen todos los estándares internacionales de bioseguridad y bioética. En eso no hay duda. No hay duda. Por lo tanto, si nos quieren participar, van a tener que pasar por un proceso de consentimiento informado, van a estar muy al tanto de qué se trata, qué beneficios o qué riesgos, y luego ellos deciden. Por lo tanto, hay seguridad en probar la vacuna en este grupo poblacional que está siendo llamado. Y me parece que distintos países del mundo están en lo mismo. Doctora, durante la última semana hemos visto con bastante atención la presentación del plan de desconfinamiento de parte del gobierno, denominado Paso a Paso, y que sin duda generó en algún momento ciertas polémicas por la reacción incluso del comité asesor por no haber sido partícipe de la confección de este plan, de las mismas autoridades comunales, y que sitúan además en estos momentos, en esta región, en nuestra comuna, entre una etapa y 3 y 4.
¿Cómo ve usted esto desde la academia, desde la universidad y desde la implementación también de este plan con seguridad en esta región? Entendiendo también que de repente el mensaje quizá a la ciudadanía no llega siempre de la mejor forma. A ver, miren, yo creo que cuando uno tiene una meta a donde quiere llegar, siempre es bueno tener un plan para llegar a esa meta. Y ese plan tiene que tener pasos, momentos, que hay que ir cubriendo en orden para poder llegar a esa meta. Nosotros tenemos una meta que es controlar la pandemia como país, como mundo, ¿no? Pero a nivel nacional. Por lo tanto, me parece bien que exista un plan para llegar a controlar la pandemia. Este no es un plan de desconfinamiento solamente. Es un plan que lo que busca es el control de la pandemia. Así que está bien que exista un plan. Ahora, este plan, llamado Paso a Paso, un buen nombre, por supuesto que es un plan perfectible, ¿sí? Y desde la epidemiología, que es como mi área, yo creo que uno de los elementos que este plan tiene que mejorar, fundamentalmente, es la construcción de los indicadores que permiten a determinados territorios ir avanzando en abrirse, o al revés, un poco como estamos nosotros, ir retrocediendo o cerrarse. El ministro lo ha dicho, este plan es móvil, habrán algunos territorios que se empezarán a abrir, pero el punto está en qué indicadores se miran para abrir un territorio. ¿Qué indicadores se miraron para abrir algunas comunas de la región metropolitana y otras no? Yo creo que ahí hay aún trabajo por hacer. O a lo mejor se miró solo un indicador, que es la cantidad de contagios nomás. No lo sabemos. Es que es muy simple mirar solo ese indicador. Los indicadores son en general en 4 dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la velocidad de contagio y la carga de enfermedad. Hay otro indicador que tiene que ver con testeo, cuántos exámenes por habitante, pero además el resultado de esos exámenes. Hay otros indicadores que tienen que ver con trazabilidad y ahí casi no hay información. Y hay otro indicador que tiene que ver con ocupación hospitalaria. Entonces, no es un solo indicador, eso es muy peligroso. Claro. Si uno incluso el comité asesor sacó que el comité asesor de esto sacó un documento con recomendaciones de ciertos indicadores donde están precisamente esos que usted mencionó. Exactamente. El jueves de la semana pasada el comité asesor hizo una propuesta de mejora de los indicadores. Esperemos que esta propuesta de mejora sea incluida en el plan, porque evidentemente por ahí está un poco al debe. Sí, incluso para complementar, la subsecretaria Daza, bueno, un periodista le hizo la consulta en la conferencia de prensa sobre el número de la trazabilidad, porque todavía no la entregan, por comuna al menos. Entonces ella comentó de que en el próximo informe epidemiológico iba a incluir el número de la trazabilidad por comuna, pero tampoco está esa información. Entonces, lo que pasa es que, aprovechando, digamos, la pantalla, y luego resumo los minutos, ¿a qué le llaman trazabilidad? Sí, eso es súper importante. Trazabilidad es un proceso que considera el tiempo, que considera tiempos, ¿cierto? Entonces, exacto. A ver, por ejemplo, una periodista de Ñuble me llamó tiempo atrás y me dijo, no, es que Ñuble tiene 100% de trazabilidad. Cumplen la meta de 48 horas para aislar a sus casos. Y le dije, ¿48 horas desde qué momento? 48 horas desde el inicio de los síntomas, 48 horas desde que se tomó el examen, 48 horas desde que estuvo el resultado del examen, 48 horas desde que lo notificaron a su centro de salud, 48 horas desde cuándo. Porque en la región metropolitana, entre que se toman el examen y tengan el resultado, pueden pasar 4 o 5 días. Y si a eso le sumamos 2 días más, la trazabilidad ya no tiene ningún sentido. Entonces, tienen que ser indicadores bien honestos. Porque ¿para qué nos vamos a mentir a nosotros mismos como población, ¿no? E insisto, creo que hicimos el debe como plan paso a paso. Tal vez nos falta honestidad. Tal vez, ¿cierto? Hay tantas reflexiones en una sola pregunta. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, mi pregunta va orientada también hacia los testeos. El otro día, el día lunes, supimos de que se cumplió el récord en la cantidad de testeos, que fueron un poquito más de 24.000, ¿cierto? Que todos miramos con bastante asombro. Hoy miércoles hicieron 21.398. Y en el Biobío, hoy día tuvimos 1.906 con un máximo de testeo de 2.180. Así que llevo bastante bien la cuenta ahí, de los datos. El tema está en ¿por qué? ¿Por qué ahora se aumentó la cantidad de testeos y no tal vez en el momento del pic, que fue a fines de junio, mediados de junio?
¿Por qué ahora empezó a salir esta cantidad de testeos y diciendo que teníamos los laboratorios, ¿cierto? Siento que a lo mejor, no sé, faltaban los insumos, a lo mejor no logramos llegar a los pacientes, a lo mejor la APS, ahora recién se está notando el trabajo de la APS. ¿Qué piensa usted, doctora? A ver, cuando uno mira la tendencia en el número de exámenes tomados y el número de laboratorios que está participando, evidentemente ha habido un aumento considerable. Por ejemplo, inicialmente en la región del Biobío teníamos solo 2 laboratorios que procesaban este tipo de exámenes y ahora ya son 6 o 7, públicos y privados, hospitales y centros privados, ¿cierto? Yo no sé por qué ha habido este cambio. Lo que sí sé es que la estrategia de búsqueda activa se ha implementado hace muy poco. Y eso evidentemente ha producido un aumento en el número de PCRs tomadas. Como país ya nos dimos cuenta que no estamos con déficit de insumos para hacer el examen. En algún minuto se pensó, como que los exámenes se guardaron un poco. Nos dimos cuenta que no, y se empezó a hacer esto de la búsqueda activa. Y la búsqueda activa es ir a hacer el examen a personas asintomáticas, pero que tienen un factor de riesgo, como por ejemplo el personal de salud, quienes trabajan en cárceles o viven en las cárceles, los adultos mayores o quienes trabajan, ¿cierto?, en centros de los de IAM. Entonces, evidentemente eso ha hecho que aumente el número, y de manera importante, en la región metropolitana incluso, en algunos servicios de salud y en el norte también, salen a tomar exámenes a las ferias. Le toman ahí a Pedro, Juan y Diego. Eso no es búsqueda activa, eso no es una buena estrategia, pero se está haciendo. Entonces está aumentando el número de exámenes. Pero ¿saben qué otra cosa uno debería mirar en esto? De 100 exámenes que toman, ¿cuántos están bien tomados? Un temón. Llegan a hacer muestras que se pueden procesar. Luego, de 100 muestras que se procesan, ¿cuántas llegan a tener un resultado definitivo? Claro, entonces uno dice, uy, tomamos 24.000 exámenes en un día. De esos 24.000, yo les aseguro que no son 24.000 resultados. ¿Sí? Entonces, en esto del número de exámenes, ojo, porque hay un montón de otros indicadores al interior de esto tan simple que es como el número de exámenes. Me parece en todo caso que es una buena noticia que aumente, ¿cierto? Pero evidentemente estamos ahora focalizándonos también a población asintomática. Se están tomando muchos más exámenes a población asintomática. Inicialmente, recuerdan ustedes, la definición de caso sospechoso incluía tener fiebre. Entonces iba alguien a la atención primaria y si no tenía fiebre, para la casa. Y si se había tomado un paracetamol 2 horas antes y ya no tenía fiebre, no le tomaban el examen. Inicialmente fue muy restrictivo en la parte pública, porque en la parte privada siempre tomaron. Sí. Doctora, ¿y a su juicio esta búsqueda activa como estrategia fue un poco tardía o es lo que ha pasado en otros países? ¿Cuál es su opinión frente a eso? Yo creo que la búsqueda activa que recién se está haciendo ahora es otra estrategia tardía. Hemos tenido varias, y creo que la búsqueda activa recién ahora, recién hace un par de semanas, también ha sido a destiempo, porque estamos pensando que la búsqueda activa es en población de riesgo. ¿Sí? Debimos haber llegado antes a los centros de niños y ancianos, debimos haber llegado antes, y al personal de salud. ¿Sí? Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿sí? Pero como aprendizaje, ¿no? Pues yo creo que en este año de pandemia, sobre todo los profesionales jóvenes, por Dios que están aprendiendo, porque va a tocar. Claro, sí. La manejaremos mejor. Es como lo que pasa después de los terremotos, que estamos todos convertidos en geólogos y ahora todo el mundo anda como saludista. O epidemiólogos. Ahora son todos epidemiólogos. Sí. Desde la Sociedad Chilena de Epidemiología les vamos a cobrar la cuota a todos los que... Sí. En redes sociales, increíble eso. Otro tema que también ha generado algunas dudas, porque no se sabe finalmente quién va a tomar la decisión y tiene que ver con la vuelta a clases. En algún momento el ministro París decía que la decisión iba a pasar por los alcaldes o con quienes estuvieran en la administración de los establecimientos educacionales. Después desde el Ministerio de Educación ellos dicen que ellos tienen que autorizar la vuelta. ¿Cómo lo ve usted eso de la vuelta a clases? Pensando en esto 2020, y si existe algún tipo ya de evidencia en cuanto a la probabilidad de contagios que se podrían producir o
o la tasa de contagiedad de los mismos niños, que en algún momento se decían que era bastante alta, después salieron otros estudios que decían que en realidad los niños no contagiaban antes. ¿Cuál es la información que maneja usted en ese sentido? Yo creo que a los meses que han pasado ya y mirando otros países que están un poco por delante de nosotros en la pandemia, ya se hace evidente que los niños sí se contagian ellos mismos, ¿es cierto? Los niños también tienen la enfermedad, la cursan más asintomáticamente que los adultos, eso es cierto, pero eso también es un peligro, ¿cierto? Que ellos se transforman en entes que transmiten el virus. Por lo tanto, no es una buena estrategia que se abran los colegios y las escuelas en 2020. A mí me parece que no. Y yo creo que la población está en una situación ideal. Debiera haber confianza en las autoridades. Y los alcaldes que no son técnicos ni en educación ni en salud debieran confiar en quienes sí son, que se supone que son los ministerios. Y los ministerios, si están bien asesorados por expertos, como el Comité Asesor, que Chile es un grupo del Comité Asesor, ¿cierto? Debieran tomar la decisión de cuándo volver a clase y de qué manera. Ojo con eso. Las clases no se han suspendido, los alumnos están con clases presenciales. Estamos hablando de las clases presenciales en los establecimientos. Eso tendrá que volver el próximo año, pero de una manera distinta. Lo digo también como académica, ¿no? En la universidad es lo mismo. Y yo creo que tienen que ser los expertos en salud y en academia quienes tomen esa decisión. Una decisión va a ser cuándo volver, y otra decisión, y son varias, será cómo implementamos las clases. Y esto acarrea una cola social, porque si en octubre una familia, padre y madre, tienen que volver a trabajar y los niños no vuelven al colegio, ¿cómo lo hacen? Entonces, esto es un tema tremendo, desde un punto de vista social es tremendo. Entonces, yo creo que en el ámbito económico y laboral también tienen que estar mirando eso. Mientras los colegios no abran, no vamos a poder tener a todo el mundo en su puesto de trabajo. Imposible. Porque primero están los hijos, ¿no? Primero están los niños. Y ojalá que se pueda hacer también con algún tipo de perspectiva de género, porque lo muestran los indicadores también que efectivamente las mujeres son las que se han llevado la mayor carga durante esta pandemia en cuanto al cuidado de la casa, teletrabajo, haciendo las tareas de los niños, y claro, si a esto se le suma además volver a trabajar y sin tener una escuela, la situación es súper compleja, sobre todo con niños menores. Ahora, yo creo que históricamente nosotras siempre nos hemos llevado gran parte del trabajo, siempre. Lo que pasa es que ahora se ha hecho más intenso. De hecho, nosotros comentamos en algún programa, esto saliendo un poco del tema, de que había una editora de una revista científica súper importante, como en junio ya estaba comentando sobre la baja en cuanto a la cantidad de publicaciones de las mujeres dedicadas a la ciencia. Es que no hay pero que había bajado de manera dramática versus los hombres, que tenían un aumento en su cantidad de publicaciones. Interesante indicador, interesante. Sí. Doctora, hay desigualdad. Y sobre las medidas tomadas que fueron anunciadas hoy día, ¿cierto? Sobre los cordones sanitarios de Penco Concepción y San Pedro Coronel, que se suma el de Talcahuano. ¿Qué nos puede comentar de eso? También fue un poco tardía, es algo que también se estaba pidiendo, se hablaba de esta movilidad entre las comunas que estábamos un poco asustados por lo que estaba pasando en Talcahuano. ¿Qué nos pudiera comentar sobre eso? Yo creo que son medidas mínimas, eran necesarios. Desde hace ya aproximadamente 10 días que veníamos viendo el fenómeno que está ocurriendo en Talcahuano. Cuando uno mira la gráfica de casos activos, y eso es súper importante, ¿cierto? Más que el total de casos que lleva un territorio, ¿cuántos de estos casos están contagiando? Y son los llamados casos activos. Y Talcahuano está disparado, ¿cierto? Incluso Talcahuano tiene hoy una incidencia de casos nuevos casi un 80% más alta que Concepción. Y bien sabemos que el Gran Concepción funciona como una sola gran ciudad. Eso lo sabemos nosotros aquí localmente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Concepción y Talcahuano? Nada, no hay. O entre Concepción y San Pedro, o Chihuayante, ¿no? Por lo tanto, la medida de restricción de movilidad es urgente en nuestra zona, ¿sí? Pero aquí también hay que hacer una reflexión en que siempre nosotros como sociedad esperamos que alguien me obligue o alguien me prohíba. Y ahí lo hago, o lo dejo de hacer. Pero somos todos libres de quedarnos en nuestra casa y no salir. Pero ustedes probablemente han visto, y todos hemos visto, el centro de Concepción estaba como siempre.
Y me han dicho que el centro de Talcahuano estaba también como siempre. Entonces, bueno, la pandemia no es magia, la pandemia se mantiene y aumenta en la medida que la gente se mueva más. Y veíamos que el mall, por ejemplo, quedó fuera de este cordón. El mall y el aeropuerto, por ejemplo. Y que la gente está yendo. O sea, uno ve, como dice la doctora, el centro lleno, los locales comerciales que no son de primera necesidad. A mí me parece que el mall, claro, quedó fuera de Talcahuano para que la gente de Talcahuano no fuera al mall, ¿no? Porque ahí se junta con gente de otro lado que lamentablemente va. Yo creo que el mall no es un comercio que esté obligado a cerrar, ¿cierto? Los que están obligados a cerrar son los restaurantes, bares, pubs, discotecas, gimnasios. Así que el mall está en libertad legal de abrir. Que abra el mall, pero no por eso vamos a ir al mall. Entonces ahí es donde yo digo que esté abierto el mall, pero no vayamos al mall. No hay que ir al mall. Qué pena, ¿no? Los que trabajan ahí, yo no tengo nada en contra del comercio, son decisiones de cada uno. Me parece que este no es el momento de ir al mall. Van familias, yo vivo relativamente cerca y cuando paso hacia la casa de mis papás a dejarles cosas, miro el estacionamiento del mall y está lleno. Lleno. Tal vez ahí también se ve la desigualdad y yo creo que fervientemente creo en eso de que nos enrostraron en la cara de la desigualdad en la educación también, ¿cierto? Del autocuidado, de la educación cívica, de esta falta de proteger nuestro metro cuadrado también, que tal vez se ve en otros países europeos y que aquí nos falta mucho. Esa es una reflexión personal, pero para cerrar ese tema del mall. Y en cuanto a los test rápidos, porque harto se ha hablado de este tema, ¿cierto? De que salió el PCR ya bien, pero ahora muchos municipios o centros de salud, etcétera, han invertido, incluso en farmacias se está vendiendo los test rápidos a un precio bastante asequible, pero ¿cuán recomendables son? ¿Cuál es su opinión de este tema a su juicio, doctora? Lo que pasa es que el test de serología o inmunoglobulina, ¿cierto? G y M, no tiene como objetivo hacer diagnóstico inicial de coronavirus. Sigue siendo la PCR el gold standard, que tampoco es perfecto, ¿no? Pero es lo mejor que hay. Sigue siendo lo mejor que hay. Este test de inmunoglobulina sirve para saber si yo ya tuve, ¿sí? Y se hace positivo de manera más tardía que la PCR. Por eso es que no es un buen examen para hacer diagnóstico de que ahora estoy infectada, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, para saber si yo tuve. Me puedo hacer ese examen y si el IgG sale positivo, quiere decir que ya tuve coronavirus. Para eso es bueno este examen, ¿sí? Se va a usar en Chile, se va a usar prontamente para hacer estudios de seroprevalencia a nivel poblacional. Yo diría que es el mejor uso que puede tener, pero no para hacer diagnóstico. No para hacer diagnóstico. Definitivamente, no es para eso. Doctora, bueno, pasando un poco a su lado académico, en la U de Conce yo sé que están trabajando para hacer la estrategia de fomentar o potenciar sobre la estrategia de telemedicina y en eso también se han estado trabajando con algunas municipalidades. ¿Qué nos pudiera contar? Bueno, nosotros como carrera de medicina, nosotros estábamos usando ya la telemedicina en la docencia para alumnos de cuarto año con algunas especialidades de medicina interna, que además de servir para la docencia, servía para que establecimientos de salud alejados de las grandes ciudades con lista de espera en interconsulta pudieran resolver más rápido. Entonces aquí todos ganan, ¿no? Los alumnos aprenden y el paciente y el colega que están más lejos también resuelven. Hoy la unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina de la U de Conce tiene esta plataforma de telemedicina COVID que está instalada, ¿cierto? Donde las personas pueden ir y consultar y orientarse respecto a esto. Y nosotros vamos a usar esta plataforma durante el segundo semestre para hacer docencia. La universidad va a establecer convenios con algunos territorios y con algunos centros de salud y los profesionales de esos centros y los pacientes van a poder pedir horas, ¿sí? A través de una plataforma para matrona, para kinesiólogo, para fonoaudiólogo, para distintas especialidades del área de la medicina. Yo creo que es una estrategia que ha llegado para quedarse absolutamente en la docencia universitaria, no solamente de carreras del área de la salud. Bueno, queremos sumar a nutrición, podemos sumar a psicología también, por ejemplo. Ontología difícil, ¿no? Pero se puede hacer educación.
por ejemplo. Así que Es también es un área que se podría explorar. Sí. Sí, también. Yo creo que nos vamos a ir abriendo a estas posibilidades, ¿cierto? La pantalla sirve para mucho más que informarse como ahora y entretenerse, como ahora también, podemos entretener. También sirve para la enseñanza y para aprender. Eso. ¿Sigues tú, Chipi, o sigo yo? Tú, Fabi, dale. Veíamos durante también la última semana el tema del hospital modular que atendería a pacientes no COVID. ¿Has sabido algún tipo de información sobre la implementación que ya al parecer está como a pasos de que se comience a realizar atenciones? Y de parte, no sé si ustedes van a tener una participación desde la universidad y obviamente desde el hospital, y cómo ven la implementación de este hospital, que es algo nuevo en esta zona. Bueno, hospitales de campaña tuvimos para el terremoto, no ahí físicamente, pero tuvimos hospitales de campaña. Esta vez la Universidad de Concepción se dio el estacionamiento que está al lado de vuestra facultad, ¿cierto? Y ya está casi listo, yo también supe esto, y que es para zonas de pacientes no críticos, de pacientes no COVID y no críticos, ¿sí? Yo creo que aunque no hay saturación de uso de camas básicas en el hospital, de todas maneras es una ayuda, y desde la academia, yo como jefe de carrera, lo que más me da como esperanza es poder instalar a mis internos, sobre todo, en este hospital modular, ya que no van a haber pacientes COVID, es un área de seguridad para ellos. Creo que pronto. Ojalá que sea pronto, doctora, y llevándola, y también recordando un poquito la pregunta anterior, ¿qué estrategias van a tomar ustedes como universidad en cuanto a las carreras de la salud y los internados? Porque bueno, todavía, por ahora, está como todo frenado, ¿cierto? Sí, no hay ningún internado de ninguna carrera del área de la salud andando. Las realidades son bien distintas. Por ejemplo, en fonoaudiología, ellos necesitan ir a escuelas para evaluar un montón de elementos, y no hay escuelas, entonces es bien complejo. Nosotros en medicina hemos ido avanzando en lo teórico con los internos, ¿cierto? Repaso de actividades o de contenidos teóricos y con actividades en grupos pequeños o seminarios o reuniones clínicas para analizar casos. Y estamos esperando que nuestros campos clínicos, que es el Hospital Higueras y el regional, nos den la luz verde para poder reiniciar la práctica clínica, que además yo creo que a nuestros internos les serviría tremendamente el cómo funciona un hospital en crisis. Si a ellos en un par de años más les va a tocar ser médicos en una situación de pandemia, eso está claro. Entonces, no es una mala cosa que los internos de las distintas carreras del área de la salud estén en un establecimiento en crisis. Me parece que el aprendizaje es un mejor, ¿cierto? Único, porque tal vez cuando más se va a volver a repetir una pandemia como esta. Ojalá que nunca, pero la verdad es que yo creo que se nos vienen más, sí. Eso dicen por ahí, eso dicen. Doctora, y un poco sobre las estrategias de telemedicina o cómo nos vamos a tener que ir abriendo, lo mismo que los colegios, ¿cierto? La APS o los hospitales, no vamos a poder atender igual como atendíamos antes de la pandemia, vamos a tener que cambiar desde cómo hacemos la desinfección, ¿cierto? Cuánto nos demoramos con el paciente, vamos a tener que hacer varios cambios. Y en eso, obviamente, estamos un poco al debe con algunas patologías que no relacionadas con el COVID, ¿cierto? Con patologías crónicas, salud mental, y es súper complejo, yo que trabajo en APS, proyectarse, porque además que no sabemos, ¿cierto?, todavía qué va a pasar, para poder llegar a nuestros pacientes crónicos, salud mental, con estas estrategias, porque además no todos tienen, por ejemplo, el acceso a Internet o a meterse en Zoom o a estas plataformas, nos ha costado un poco llegar. Por ahí estamos tratando de hacerlo potenciando, ¿cierto?, las visitas domiciliarias y mucho trabajo en terreno, pero obviamente eso disminuye la cobertura de atención. ¿Cómo nos pudiera dar un consejo, ayudarnos acá en APS, por ejemplo, para poder llegar a esos pacientes? Yo no trabajo en APS, ¿no? Pero yo creo que primero atención primaria necesita inyección de recursos humanos. Yo creo que hay que contratar más gente, primero. Y yo debería tener un pool de personas exclusivamente dedicadas al tema de trazabilidad, ¿cierto? Que es algo que está haciendo control
de pandemia a través de la trazabilidad, que es un rol que le corresponde a la PDS. Yo debiera tener un grupo de personas altamente capacitadas, tienen que ser personas muy especiales, altamente capacitadas en temas de educación, por ejemplo, para retomar los controles de crónicos, ¿sí? La entrega de medicamentos, la visita a pacientes postrados, porque aquí nos viene otro desastre sanitario después. Hay pacientes en tratamientos complejos que han quedado sin sus insumos y sin sus medicamentos, ¿sí? Yo creo que hay una estrategia tiene que ver con aumentar el recurso humano y separarlo, tener a gente concentrada solo en retomar los crónicos, no con otros temas, y otro grupo más grande será por ahora, ahí estoy equilibrando, en el tema de COVID. Este grupo que está en el tema de los crónicos va a haber que priorizar. El tema de salud mental es tremendo. Y bueno, establezcamos alianzas. Tenemos varias universidades en la zona, e incluso podrían ser universidades de fuera de la región. Universidades que tengan psicología y que tengan medicina y psiquiatría. Y usar la telemedicina, usar plataformas, y saben que no es tan complejo. Requiere organización, pero nos organizamos una vez y después lo usamos. Pero para eso necesito matronas, enfermeras, médicos, todos 100% concentrados en eso. No les puedo estar pidiendo que vayan a hacer trazabilidad entre medios. ¿Sí? Yo creo que necesitamos ya empezar a preocuparnos de eso. Y lo otro es la inversión en la prevención. La inversión en la prevención. Vamos a tener que salir a la comunidad a hacer prevención del tema de salud mental, con lo sedentario que hemos estado y comiendo carbohidratos como locos estos últimos meses. El tema de la actividad física, la dieta, la hipertensión y la diabetes, o sea, controlémoslos ahora. O sea, de nuevo, necesitamos en la atención primaria gente que esté pensando en eso. A ver, puedo ir a la Plaza Cruz, o puedo ir a la Plaza ahí de Lorenzo Arena, espacios abiertos, llevo a mi gente, los pongo lejitos, pero que muevan un poco los brazos y las piernas. Yo creo que hay que empezar ahora, mañana, a pensar en eso en atención primaria. Doctora, pasamos ahora a una sección de nuestro programa que se llama Desde los Ovarios, donde nosotros le damos una palabra y usted en una frase o una palabra también nos responde lo primero que se le venga a su cabeza. Partimos entonces con el ministro París. Yo creo que el ministro París está tratando de hacer lo mejor que puede desde hoy. Retiro del 10%. Es nuestra plata, es que tenemos todo el derecho de sacarla. Yo solo espero que cada uno sepa hacer con ella algo que sea de verdad necesario ahora. No nos compremos tele con eso. Ollas comunes. La solidaridad del pueblo chileno en su máxima expresión, y es del pueblo chileno, del pueblo chileno. Sí. Cordón sanitario. Era necesario, como dije, un mínimo. Hoy día en la mañana yo creo que sapos y culebras, decía todo el mundo en los tacos, pero pensando desde un punto de vista más macro, era necesario, son necesarios. Y están bien los nuevos cordones sanitarios. TTA. Esa estrategia de testeo, trazar y aislar es lo que se debió haber hecho desde el día 1 con la mayor fuerza. Estamos al debe ahí. Esa es otra cosa terrible. Lo más importante en la pandemia, TTA. Universidad de Concepción. ¿Apruebo o rechazo? Veremos en octubre. Yo lo único que quiero es que esto suceda en calma. Universidad de Concepción. Mi alma mater. Paso a paso. Creo que paso a paso hay que ir cuando uno tiene grandes objetivos que son difíciles. Pero en el paso a paso hay que ir mejorando. Vacuna. Necesaria. Que llegue luego. Pero bueno. Muchas gracias, doctora. Y ahora pasamos ya para ir finalizando nuestro programa a una pregunta, que es la pregunta de la Botica Mujeres en Salud, en Ciencia y Salud, porque para comentar un poquito, cuando este programa nació, tenía la única intención de poder relevar a las mujeres dedicadas a la ciencia y la salud y formar también un panel de mujeres. Porque lo que también estamos acostumbrados a ver es que siempre hayan paneles de hombres y tenemos que estar como peleando los espacios, entonces como para hacer algo diferente que efectivamente pudiésemos mostrar a chicas que quizás nos están mirando en estos momentos. Entonces, no sé si usted tiene alguna frase de inspiración, porque usted en este momento es jefa de carrera de una de las universidades más importantes del país,
Entonces, ¿cómo inspiramos a otras niñas, a otras mujeres para que vayan superando las barreras que son propias de la sociedad en la que vivimos, pero para que también se atrevan a ir dando nuevos pasos? A ver, barreras tenemos. Siempre han existido, distintas, van cambiando en el tiempo, pero siempre van a haber. Pero ¿saben qué? Hay que soñar en grande. Porque cuando tenemos sueños grandes, empezamos a caminar hacia ese sueño y ¿saben qué? Es que a las mujeres no nos detiene nadie y que nadie nos detenga. Podemos lograr lo que queremos. Así que soñar en grande, porque podemos. Eso. Muchas gracias por ese maravilloso mensaje que esperamos también ir compartiendo en nuestras redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias por compartir esta hora con ustedes. Las felicito primero y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, doctora. Para nosotros es un honor, doctora, tenerla acá, lo decía al principio, con sus declaraciones, además con un lenguaje sencillo, porque también entendemos que no todos los auditores son profesionales de la salud, ¿cierto? Nos escucha mucha gente, porque hay que soñar en grande con la doctora Moraga. Entonces le agradecemos de verdad su tiempo, aclararnos dudas y conoce el lenguaje y esa sencillez que la caracteriza. Así que muchas gracias. También le ofrecemos este espacio como académica de la universidad, si usted quiere difundir por nuestras redes también, webinar, lo que sea, difusión es su espacio. Así que va a ser su casa aquí para lo que necesite. Así que muchas gracias. Y a ti por la invitación. Sí, éxito, chiquillas. Y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amorosa la doctora Moraga. ¿Qué les pareció el programa? ¿Quedaron conformes con la? Yo quedé muy contenta. Nuevamente quedamos con esos mensajes que son súper inspiradores y que además ya estamos compartiendo nuestras cápsulas de mujeres que inspiran, porque la idea es que estos mensajes que hemos tenido de mujeres tan potentes durante los 14, 15 programas que llevamos ya no se vayan perdiendo. ¿Algo que quieran decir antes de finalizar y decir quién es nuestra invitada de la próxima semana? Yo quería dar a conocer algo que Dale. no sé si se dieron cuenta, que sería bueno darlo a conocer, de que cambiamos nuestro logo, ¿cierto? Lo que se ve por acá, por ahí arribita, y ese logo nos agrandamos, ¿cierto? Soñamos un poquito más en grande, como decía la doctora, y claro, ahora agregamos la botica Mujeres en Ciencia y Salud, para dar a conocer estos espacios de las mujeres en ciencia propiamente tal, porque la salud la incluye. Y también damos las gracias por la fabricación y la elaboración de este logo a nuestra querida amiga y colega Verónica Cárcamo, quien ejecutó y hizo realidad este sueño de este bonito logo. Yo también quisiera saludar a nuestros auditores, está Paulo Tarola, Oscar Ramírez, Miguel Ángel Sangüesa, la Verónica Cárcamo, hace quien también comentamos. Así que agradecemos la solidaridad de Verónica de querer colaborar con este espacio donde igual somos bien circo pobre, haciéndolastodas.com. haciéndolastodas.com. Buena mujer. Sí, así que, oye, ¿quieres decir algo, Cristina? Sí, y que se viene una sorpresa, pues estamos elaborando una sorpresa ahí, así que estamos próximos al lanzamiento de la página web de la botica Mujeres en Ciencia y Salud, así que apenas tengamos ya concreto eso, pero más que nada como para darles a conocer que estamos soñando en grande, como dijo la doctora. Ojo que ese también va a ser un espacio de difusión tanto de las diferentes actividades que se están haciendo relacionadas con la ciencia, con la investigación, donde las chicas van a poder enviar sus columnas si quieren, sus opiniones, compartir publicaciones, para que en el fondo sea un espacio muy cercano, con un lenguaje muy simple, pero donde podamos hacer divulgación científica. Esa es como la idea. Y tenemos una próxima invitada, y aquí me saco el sombrero ante la Chipi porque se consigue muy buena invitada la Cristina. Y la próxima semana vamos a tener a la conocidísima y a esta altura ya famosa doctora de matinal, que es la doctora Carolina Herrera, que ella es broncopulmonar. Cristina está siempre en el Mucho Gusto, ¿cierto? No, en el canal 13, en el Bienvenidos, panelista de Bienvenidos. Se me confunden a mí los matinales porque no veo mucha tele, pero felices de tenerla la próxima semana, así que vayan empezando ya en las preguntas para ir conversando otros temas que pueden derivar del coronavirus, pero de repente los auditores pueden tener otras dudas relacionadas con la especialidad de la doctora. Así que con eso ya damos por finalizado nuestro programa, agradecemos su sintonía
y esperamos poder vernos el próximo miércoles a la misma hora. Que estén muy bien. Recordar el apoyo a Borjita. Vuelvo a repetir para que no nos perdamos, tenemos hasta diciembre. Sí, y si pueden, vayan a las ollas comunes, visiten las ollas comunes, chicos. Aportar, que vayan a aportar a las ollas comunes. Un abrazo, cuídense, chicas.